Hay equipos que te dan certezas y hay equipos que te dan emociones. El Eintracht Frankfurt eligió lo segundo hace mucho tiempo, y hoy te cuento por qué eso es exactamente lo que necesitas si estás empezando a ver la Bundesliga. Herzlich willkommen. Esto es Herz Bundes y continuamos con nuestra serie Encontrando tu equipo ideal, versión Bundesliga. Hoy le toca el turno al Eintracht Frankfurt, Die Adler, las Águilas, y te adelanto que este capítulo tiene de todo: drama, caos, invasiones épicas y hasta la historia secreta del catenaccio italiano. La diva caprichosa. Antes de hablar de rituales o rivalidades, hay que entender la identidad que define a este club, porque el Frankfurt tiene un concepto que lo resume mejor que cualquier estadística: la Launische Diva, la diva caprichosa. Un equipo impredecible, capaz de golear al Bayern de forma espectacular, y a la semana siguiente, perder contra el último de la tabla. Y lo más curioso es que su afición no lo ve como un defecto, sino como parte de su encanto. El hincha del Frankfurt no busca la fría perfección, abraza el drama y la emoción extrema de los contrastes. Eso ya te dice mucho sobre qué tipo de experiencia te espera si eliges a este club. Y esa identidad encaja perfectamente con la ciudad que lo alberga. Frankfurt es la capital financiera de Alemania, una urbe global donde conviven personas de todas las nacionalidades, y el club lo refleja con orgullo. Ostenta el récord de la Bundesliga por haber tenido futbolistas de 60 países distintos en sus filas. Su cultura se construye sobre la diversidad, la multiculturalidad y la inclusión, valores que no son un eslogan de marketing sino parte del ADN del club. El ritual más único de la Bundesliga. Pero si hay algo que hace al Frankfurt verdaderamente único en toda la Bundesliga, es lo que ocurre en el Deutsche Bank Park antes de cada partido. Primero, todo el estadio canta a capela el himno Im Herzen von Europa, en el corazón de Europa, interpretado por el coro de la policía local. Una melodía que evoca el espíritu abierto de la ciudad y que baja las revoluciones del estadio antes de lo que viene después. Porque inmediatamente después suena a máximo volumen el himno de rock metálico Schwarz-Weiß wie Schnee, blanco y negro como la nieve, de la banda local, Thrash Metal Tankard, y el estadio explota. De la calma al caos en cuestión de segundos, que es exactamente la metáfora perfecta para describir al Frankfurt. Y para rematar, el águila real Attila planea majestuosamente sobre el césped del estadio antes de posarse en el guante de su cetrero. Un águila real de verdad, sobrevolando a 50.000 personas. Busca ese ritual en cualquier otro estadio del mundo y no lo vas a encontrar. Una afición que no entiende de fronteras. La Nordwestkurve, la tribuna noroeste del Deutsche Bank Park, es el corazón de una de las aficiones más creativas, ruidosas y fieles del planeta. Sus tifos son espectaculares. El uso de pirotecnia controlada es una constante y el ruido que generan hace que el estadio funcione como una caldera volcánica durante los 90 minutos. Pero si quieres un solo dato que resuma lo que es esta afición, quédate con esto. En la Europa League de 2022, el Frankfurt llegó a semifinales contra el Barcelona y más de 30.000 aficionados de las Águilas viajaron a la ciudad condal y tiñeron el Camp Nou de blanco. 30.000 personas. En el estadio del rival. Fue catalogado como uno de los hechos más impresionantes de la historia reciente del fútbol europeo y la prensa de todo el mundo habló de la famosa invasión de Barcelona. Eso no lo hace cualquier afición. Las rivalidades, del odio histórico al conflicto ideológico. El Frankfurt tiene un enemigo histórico que va mucho más allá del fútbol, el Kickers Offenbach. La rivalidad data del siglo XIX, cuando Frankfurt se negó a unirse a una unión aduanera comercial que benefició económicamente a la vecina Offenbach, generando un resentimiento socioeconómico que todavía hoy se siente. A pesar de que el Offenbach lleva décadas en las ligas regionales y ambos clubes no se enfrentan en Bundesliga desde hace mucho tiempo, los hinchas del Frankfurt evitan pronunciar la palabra Offenbach y se refieren a ellos despectivamente como los del otro lado del Main. Cuando coinciden en Copa o en duelos de filiales, el despliegue policial es de máxima alerta. Pero como el Offenbach no está en primera división, el Frankfurt ha trasladado su intensidad hacia otros rivales en la Bundesliga. El derbi de Hesse contra el Darmstadt 98, hoy en Bundesliga 2, a apenas 30 kilómetros al sur, es el derbi regional activo más caliente. Los hinchas del Frankfurt los ven como los vecinos rústicos de provincia y los choques entre ultras en los trayectos de tren son tan habituales que la policía los declara de máximo riesgo. El Rhein-Main derby contra el Main 05 tiene otra dinámica. Los ultras del Frankfurt adoptan una postura de desprecio soberbio, desplegando pancartas que se burlan de la falta de historia del rival y de su cultura carnavalesca. En pocas palabras, el Frankfurt no los considera a su nivel y no tiene ningún reparo en decirlo. Y luego está el enemigo moderno, el RB Leipzig. Esta es una rivalidad puramente ideológica nacida en la última década. El Frankfurt representa el fútbol tradicional de los socios y las raíces populares, y si hay un rival que despierta un rechazo casi unánime entre los aficionados del Frankfurt, ese es el RB Leipzig.
Un Leipzig que es visto por la Nordwestkurve como el máximo símbolo del fútbol de plástico y el capitalismo corporativo. Los ultras del Frankfurt han liderado protestas, boicots y pancartas sumamente agresivas cada vez que se miden. Es el choque entre dos formas completamente opuestas de entender el fútbol. Y por si fuera poco, también hay tensión con el Bayer Leverkusen, aunque por una razón que quizás no esperabas. Los ultras de Leverkusen tienen una hermandad histórica oficial con los ultras del Kickers Offenbach, el enemigo jurado del Frankfurt. Por transitividad del odio, cada visita al Bayer Arena o cada recibimiento al Bergself en el Deutsche Bank Park viene cargado de hostilidad extra. El fútbol tiene estas lógicas que parecen complicadas pero que tienen todo el sentido del mundo cuando entiendes la historia. La temporada más dramática de su historia. Y si hay una campaña que define perfectamente lo que es el Eintracht Frankfurt, es la temporada 1991-92. El equipo practicaba el llamado Fußball 2000, un juego ofensivo y vistoso que enamoró a toda Alemania. Llegaron a la última jornada como líderes, necesitaban solo una victoria ante el ya descendido Hansa Rostock para ser campeones. En un partido maldito, les negaron un penalti clarísimo, perdieron 2-1 en los minutos finales y el título se lo llevó el Stuttgart. La página de desamor más célebre de la historia del club, y también la más Frankfurt, llegar al límite de la gloria y que el drama decida por ti. Los que construyeron la leyenda. Karl-Heinz Korbel, Charlie, es el jugador con más partidos en la historia de la Bundesliga, 602 apariciones, todas con el Frankfurt. Una cifra que habla sola. Bernd Holzenbein fue campeón del mundo en 1974 y máximo goleador histórico del club en liga con 160 goles. Jürgen Grabowski fue el cerebro de la época dorada de los 70, campeón de la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974. Y Anthony Yeboah, el delantero ganés que se convirtió en un ícono de los años 90, ganando 2 botas de oro de la Bundesliga y rompiendo barreras contra el racismo en el fútbol alemán en una época donde ese tipo de gestos tenían un valor enorme. El dato que cambió la historia del fútbol. Y para cerrar, una curiosidad que muy poca gente conoce y que conecta al Frankfurt con algo mucho más grande de lo que parece. Muchos asocian el Catenaccio, el sistema ultradefensivo que marcó el fútbol italiano de los años 60, como una invención puramente italiana. Pero su origen conceptual tiene mucho que ver con el Frankfurt. En la Copa de Europa de 1960, el Frankfurt destruyó al Rangers escocés con un global histórico de 12-4 en semifinales, desplegando un fútbol tan ofensivo y dinámico que dejó al mundo boquiabierto. Helenio Herrera, que por aquel entonces entrenaba al Barcelona y luego pasaría al Inter de Milán, vio ese partido horrorizado y llegó a una conclusión clara: para sobrevivir en Europa frente a equipos tan dinámicos como el Frankfurt, había que inventar un candado defensivo indestructible. De ese razonamiento nació el Catenaccio. Es decir, el Frankfurt es, sin quererlo, el origen involuntario del sistema táctico más influyente del fútbol del siglo XX. Seguir a la Eintracht Frankfurt es elegir el camino de la emoción impredecible, un club que puede jugar una noche europea al nivel de la élite mundial impulsado por una de las aficiones más pasionales del planeta, para luego sufrir contra el último de la tabla. Con el Frankfurt el fútbol nunca es aburrido, y en un mundo donde cada vez más clubes se parecen entre sí, eso tiene un valor incalculable. El próximo capítulo de la serie llega a mitad de semana. Y ahora la pregunta es para ti: ¿preferirías apoyar a un equipo que siempre compite pero que a veces te rompe el corazón, o prefieres la seguridad de un club más predecible? Te leo en los comentarios. Esto fue Herz Bundes. Bis Bowl.